Los metales están más que presentes en nuestra sociedad, desde el tungsteno de las bombillas hasta el fuselaje de los aviones, pasando por el relleno de los cables, están hechos de metales. ¿Pero qué es un metal? El concepto de metal engloba tanto elementos metal como aleaciones metálicas que se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente, salvo el mercurio, y que se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Los metales han sido empleados por la humanidad desde tiempos inmemoriales debido a sus fantásticas propiedades. En la edad de los metales se empezaron a trabajar el cobre, bronce y hierro, y el oro no ha dejado nunca de fascinarnos. En el plano químico, ya en el siglo XIX se hizo una división de los elementos en metales y no metales. En la tabla periódica actual, la mayor parte de los elementos son metales y se caracterizan por tender a formar cationes, por ser sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, por tener una energía de ionización y electronegatividad pequeñas y por tener unos radios atómicos grandes en comparación con los demás elementos de su periodo. Macroscópicamente hablando, los metales forman cristales, estructuras formadas por la unión de un número indeterminado e infinito de cationes metal. El enlace metálico presente en estos cristales se debe a las atracciones electrostáticas de los átomos del metal y los electrones deslocalizados, que son los electrones de valencia de los átomos, los cuales gozan de libertad de movimiento por los distintos cationes, formando una nube electrónica. En los cristales, los átomos están distribuidos regularmente por el espacio formando estructuras geométricas. Pueden llegar a formar hasta 14 tipos de estructuras, conocidas como las redes de Bravais, aunque en general los metales cristalizan en 3 tipos de redes cristalinas. El número o índice de coordinación, IC, es el número de átomos de los que se rodea cada átomo. En el caso de la estructura cúbica centrada en el cuerpo, el IC es 8, en la estructura cúbica centrada en las caras, el IC es 12, y en la estructura hexagonal compacta, el IC es también 12. Los metales, como he dicho al principio, tienen unas propiedades que los hacen muy atractivos. Son muy buenos conductores de la electricidad, gracias a la libertad de movimiento de los electrones deslocalizados. Así, los cables están hechos de hilos de cobre. También conducen fantásticamente el calor, ya que los electrones transportan la energía térmica, por eso las sartenes son metálicas. Por otro lado, los metales son dúctiles al poder formar hilos y maleables al poder extenderse en láminas. Algunos se caracterizan por su elasticidad, ya que son capaces de sufrir deformaciones reversibles, y otros por su plasticidad, dado que pueden deformarse permanentemente sin llegar a romperse, como pasa en los coches. Estas 4 propiedades se deben a que los electrones neutralizan en todo momento las cargas positivas de los cationes. Así, un desplazamiento de cargas no supone ningún problema. Los metales pueden resistir tensiones sin romperse. Esto quiere decir que son tenaces. Tienen unos altos puntos de fusión y ebullición y son generalmente duros, es decir, se oponen a ser rayados. Estas 3 últimas propiedades se deben a la intensidad de las fuerzas electrostáticas. Los metales destacan también por su brillo metálico, como consecuencia de que los electrones deslocalizados absorben las ondas y luego las vuelven a emitir. Los metales no son solubles en agua, pero sí en ácidos, donde ocurren reacciones redox. Muchos metales reaccionan con el medio y son corrosivos. Claro ejemplo de ello es la oxidación que sufre el hierro o el cobre. Para mejorar ciertas propiedades de los metales, tales como la corrosión, la dureza o la conducción, se utilizan las aleaciones. Las aleaciones son mezclas de 2 o más metales por fundición. Una de las más conocidas es el bronce, que tiene una base de cobre y de un 3 a un 20% de estaño, y se utiliza en monedas, medallas y estatuas, entre otros. El oro de 18 quilates es en un 75% oro, en un 13% plata y en un 12% cobre. El oro es muy suave y fácilmente rayado, y por ello hay que alearlo con otros metales para aumentar su dureza y su durabilidad. La ley de pureza del oro se mide en quilates sobre una escala de 24. 24 quilates son el 100% de oro y 18, por lo tanto, el 75%. El latón tiene de un 55 a un 95% de cobre y de un 5 a un 45% de zinc, y se utiliza en las llaves, por ejemplo. Las monedas de euros también están hechas utilizando aleaciones. Las de 1 y 2 euros, por ejemplo, en su parte dorada son una aleación de níquel y latón, y en su parte plateada, una aleación llamada cupro-níquel con un 75% de cobre y un 25% de níquel. En definitiva, los metales son unos materiales muy utilizados en nuestra sociedad, cuyas propiedades y aleaciones es bueno recordar.